¿Qué harías si perdieras todo lo que define quién eres? Para Gabriel, un hombre cuya vida era la música, el destino le tenía preparada una lección que cambiaría su vida para siempre. El teatro estaba abarrotado. Cada rincón estaba lleno de personas que esperaban ansiosas el momento en que Gabriel Velázquez, el maestro del violín, hiciera vibrar las cuerdas que lo habían convertido en leyenda. Las luces cálidas del escenario iluminaban la figura del violinista, con su porte elegante y mirada concentrada. El silencio en la sala era absoluto, un tributo al genio que estaba a punto de tocar. Gabriel levantó el arco con una precisión casi ritual. Sus manos, firmes y seguras, parecían tener vida propia. La primera nota resonó en el aire, llena de una emoción tan profunda que algunos espectadores cerraron los ojos, dejándose llevar por la melodía. Cada movimiento de sus dedos contaba una historia, de amor, pérdida y triunfo. Era como si el violín hablara, transmitiendo emociones que las palabras jamás podrían expresar. Mientras tocaba, Gabriel sentía como el público lo veneraba, como su música se entrelazaba con las almas de quienes escuchaban. Este era su lugar en el mundo, su identidad. Pero, en el fondo, había algo que lo inquietaba, una sensación sutil, casi imperceptible, de que algo estaba por cambiar. Al terminar la última pieza, el público estalló en aplausos ensordecedores. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza, agradeciendo, pero su mente estaba en otra parte. Al salir del escenario, un asistente le entregó su teléfono. «Señor Velázquez, alguien ha estado intentando contactarlo toda la noche», le dijo con un tono urgente. En el camerino, mientras aún llevaba el violín en la mano, Gabriel escuchó el mensaje. La voz al otro lado de la línea era de su representante, apremiante y agitada: «Gabriel, tienes que regresar inmediatamente. Ha habido un accidente. Es grave». El eco de esas palabras lo dejó paralizado. Todo lo que había construido, su carrera, su fama, su vida, se desmoronaba en cuestión de segundos. Sin pensarlo dos veces, dejó el violín sobre una mesa y salió corriendo hacia la salida del teatro, con el corazón latiendo desbocado. Las luces de la ciudad parecían un borrón mientras el automóvil de Gabriel atravesaba las calles a toda velocidad. Su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta. Finalmente, llegó al hospital. Allí, las noticias fueron devastadoras. El accidente que había sufrido no solo afectaría su vida, sino que cambiaría por completo su destino. Días después, Gabriel despertó en una habitación oscura y silenciosa. Su cuerpo estaba magullado, pero lo que realmente le dolía era mirar sus manos vendadas, inmóviles. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero el daño era irreversible. Nunca volvería a tocar el violín. Mientras las lágrimas llenaban sus ojos, Gabriel recordó cómo todo su mundo giraba en torno a ese instrumento. Ahora, se sentía vacío, como un barco sin rumbo en un océano interminable. Cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, pero sabía que era real. Había perdido más que sus manos, había perdido su identidad. El aire en la habitación del hospital era pesado, impregnado de un silencio que parecía eterno. Gabriel abrió los ojos lentamente, como si su cuerpo se resistiera a enfrentarse a la realidad. La luz que se filtraba por las cortinas era tenue, pero suficiente para revelar las sombras de los muebles simples que lo rodeaban. Todo era extraño, y el dolor que sentía en su cuerpo confirmaba que algo terrible había sucedido. Trató de mover las manos, pero un peso insoportable lo detuvo. Sus ojos bajaron con cautela, encontrando las vendas que cubrían ambas manos como un recordatorio cruel de su nueva realidad. «¿Qué me ha pasado?», murmuró con una voz rota. Una enfermera entró en la habitación. «Señor Velázquez, es bueno verlo despierto». «Los médicos han hecho lo posible», pero dudó antes de continuar. «Es probable que no recupere la movilidad completa en sus manos». Esas palabras fueron un golpe brutal.
Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, aunque estaba inmóvil en esa cama. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué significaba esto para su vida, para su música, para todo lo que era? Horas después, un médico entró en la habitación con una expresión seria pero profesional. Señor Velázquez, debo explicarle lo sucedido. Sufrió un accidente automovilístico en una avenida cercana al teatro. El impacto fue severo, y aunque logramos estabilizarlo, el daño en sus manos, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, es irreversible. Gabriel se hundió en el silencio. Las palabras del médico resonaban como un eco interminable en su cabeza. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. En los días que siguieron, Gabriel evitó cualquier tipo de contacto con el exterior. Se negó a responder las llamadas de su representante, de los amigos que insistían en saber cómo estaba. La idea de enfrentar al mundo como alguien roto lo llenaba de pavor. Pasaba horas mirando por la ventana del hospital, observando cómo la vida continuaba allá afuera mientras la suya parecía haberse detenido por completo. Las palabras del médico seguían martillando en su mente, irreversible. Ese término lo perseguía como una sombra que no podía esquivar. Una tarde, un amigo cercano, Carlos, logró entrar a la habitación. Gabriel, sé que esto es devastador, pero no puedes rendirte. Eres más que tus manos. La música está en tu alma, no solo en tus dedos. Gabriel no respondió. Solo cerró los ojos, dejando que las palabras de Carlos se desvanecieran en el aire. No era cuestión de inspiración o de esperanza, era la realidad inquebrantable de que había perdido lo que lo definía como persona. Cuando finalmente fue dado de alta, regresar a su casa fue otro golpe. La gran sala donde practicaba, con su acústica perfecta y las paredes adornadas con premios y reconocimientos, ahora parecía un mausoleo de recuerdos de un hombre que ya no existía. Se sentó en su butaca favorita, la que usaba para afinar su violín antes de cada ensayo. Sus ojos buscaron el instrumento, pero no tuvo el valor de tocarlo. En su mente, escuchaba las melodías que una vez llenaron la habitación, pero ahora eran solo ecos de un pasado que se sentía lejano e inalcanzable. Gabriel sabía que había perdido más que sus manos. Había perdido su identidad, su propósito, y lo más aterrador, había perdido la esperanza. El vecindario donde Gabriel vivía había sido, durante años, un remanso de tranquilidad. Las calles adoquinadas y las casas antiguas, con balcones llenos de flores, eran testigos de una rutina casi inquebrantable. Pero desde su regreso a casa, Gabriel se había encerrado en sí mismo, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Una tarde, mientras las sombras del atardecer empezaban a cubrir las calles, una figura pequeña apareció en la esquina. Ana, una niña de apenas 10 años, caminaba con paso firme pero cargando sobre sus hombros un viejo estuche de violín. Su ropa era sencilla y estaba algo desgastada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Ana había llegado al vecindario hacía pocos días, después de ser acogida por una tía que vivía en una de las casas cercanas. Era huérfana, aunque evitaba hablar de ello. Lo único que siempre mencionaba con entusiasmo era su amor por la música. Ese amor había nacido de una vieja grabación de un concierto de Gabriel Velázquez que había encontrado en el baúl de su madre. Esa tarde, mientras Ana exploraba su nuevo hogar, escuchó una melodía suave que parecía provenir de una casa cercana. Se detuvo junto a una reja y agudizó el oído. Pero al acercarse, notó que no era música real, era un recuerdo. Gabriel, sentado en su sala, tarareaba una melodía mientras sus dedos inmóviles intentaban seguir el ritmo en el aire. Ana se quedó observándolo a través de la ventana abierta. Había algo en el que la intrigaba, esa mezcla de nostalgia y dolor en sus gestos, como si una parte de él estuviera perdida. Sin darse cuenta, sacó su violín del estuche y comenzó a tocar una melodía sencilla,
una que su madre le había enseñado. El sonido del violín, aunque torpe y desafinado, llegó hasta los oídos de Gabriel. Al principio pensó que era una alucinación, un eco cruel de su mente. Pero al levantarse y acercarse a la ventana, vio a Ana, de pie frente a su casa, tocando con una expresión de esfuerzo y concentración. ¿Quién es esa niña, y por qué se atreve a tocar frente a mi casa?, pensó, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. Su primera reacción fue cerrar las cortinas y tratar de ignorarla, pero algo en la forma en que ella sostenía el violín lo obligó a detenerse. Había algo familiar en esa postura, algo que le recordaba a sí mismo cuando era joven y lleno de sueños. Ana continuó tocando, ajena a la mirada que ahora la observaba desde el interior. Cometía errores, sus dedos a menudo resbalaban en las cuerdas, pero cada nota llevaba consigo una emoción genuina, una pasión que Gabriel reconoció de inmediato. Finalmente, Ana bajó el violín y suspiró, decepcionada de sí misma. Guardó el instrumento en el estuche y murmuró en voz baja, «Un día tocaré como él. Lo prometo». Sin saberlo, esas palabras llegaron a los oídos de Gabriel, quien sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo podía esa niña, desconocida y aparentemente sin experiencia, hablar de su música con tanta devoción? Gabriel se apartó de la ventana, conmovido pero también inquieto. Por primera vez en meses, algo había despertado en él, una chispa de curiosidad, un destello de algo que no había sentido desde el accidente. Ana, ajena a todo esto, se alejó, pero no sin mirar una última vez hacia la casa. En su interior, sentía que ese lugar escondía algo importante, algo que podría cambiar su vida. Esa noche, el silencio en la casa de Gabriel parecía más pesado que de costumbre. Sentado en su butaca favorita, frente a las estanterías llenas de partituras y recuerdos de su carrera, no podía dejar de pensar en la niña que había tocado frente a su casa. Había algo en su manera de sostener el violín, en su expresión decidida, que lo perturbaba. Era como si un eco de su propio pasado se hubiera materializado en ella. Mientras tanto, Ana estaba en su habitación, sentada en la cama con el violín sobre las piernas. Las cuerdas estaban gastadas y desafinadas, pero era todo lo que tenía. Cerró los ojos e intentó recordar la melodía que había escuchado en la grabación de Gabriel Velázquez, aquella que su madre reproducía una y otra vez. Tocó un par de notas, pero el sonido era áspero, lejos de la perfección que soñaba alcanzar. Soltó un suspiro y dejó el instrumento a un lado, prometiéndose que al día siguiente intentaría nuevamente. A la mañana siguiente, el sonido de pasos suaves en la calle llamó la atención de Gabriel. Se levantó y observó por la ventana. Allí estaba Ana otra vez, con su viejo estuche de violín, mirando con curiosidad hacia su casa. Esta vez, Gabriel no cerró las cortinas. En lugar de eso, salió al jardín, apoyándose con dificultad en su bastón. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz que pretendía ser dura, pero que no lograba ocultar cierta curiosidad. Ana dio un paso atrás, sorprendida de que el hombre se dirigiera a ella. «Perdón, señor. Es que, pensé que esta casa estaba vacía. No sabía que alguien vivía aquí». «Pues no está vacía. Y tampoco es un lugar para que los niños anden jugando», replicó Gabriel, aunque su tono carecía de verdadera severidad. Ana bajó la mirada, incómoda, pero luego volvió a levantarla con determinación. «Yo no estaba jugando. Estaba practicando. Quiero aprender a tocar bien el violín, como Gabriel Velázquez». El comentario dejó a Gabriel sin palabras. No sabía cómo responder a esa afirmación tan directa. Por un instante, consideró despedirla con alguna excusa, pero algo en los ojos de la niña lo detuvo. Había honestidad en ellos, una pureza que lo desarmó. «Ese violín está en muy mal estado», dijo finalmente, señalando el estuche que Ana sostenía. «Con eso no podrás aprender nada». Ana apretó el estuche contra su pecho. «Es todo lo que tengo».
pero un día conseguiré uno mejor. Y cuando lo haga, tocaré como él. Gabriel no respondió. Simplemente giró y volvió a entrar en su casa, dejando a Ana en el jardín. Sin embargo, no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más antes de cerrar la puerta. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Gabriel escuchó nuevamente el sonido del violín. Era Ana, tocando frente a su casa como si estuviera decidida a quedarse allí hasta que alguien la escuchara. Esta vez, Gabriel no la ignoró. Se sentó junto a la ventana y prestó atención. Las notas eran imprecisas, torpes, pero llevaban algo que Gabriel no había escuchado en mucho tiempo: pasión. Cerró los ojos y, por primera vez desde su accidente, permitió que la música lo tocara. No era perfecta, pero era sincera, y eso era suficiente para hacer que algo dentro de él comenzara a despertar. Cuando la música se detuvo, Gabriel abrió los ojos. No sabía qué lo había llevado a hacerlo, pero tomó un cuaderno de partituras y escribió unas notas rápidas. Al terminar, dejó el cuaderno sobre la mesa y se quedó mirando el vacío. Por primera vez en meses, sintió que tenía algo que hacer. A la mañana siguiente, el sonido de los pájaros se mezclaba con las notas desafinadas que Ana producía en su violín, sentada en la acera frente a la casa de Gabriel. Para ella, era un ritual que comenzaba a repetirse: tocar para aquel hombre misterioso que parecía observarla desde su ventana. Aunque nunca lo había visto directamente, sentía su presencia, como si sus ojos la estuvieran evaluando. Dentro de la casa, Gabriel estaba sentado junto a la ventana con una taza de café frío en la mano. Observaba a la niña, notando su persistencia y dedicación. Cada error que cometía era seguido de un intento de corregirlo, y eso le recordaba a sí mismo en sus primeros días como violinista, cuando la música era su único refugio. Finalmente, después de mucho debatir consigo mismo, Gabriel tomó una decisión. Abrió la puerta y salió al jardín, apoyándose en su bastón. Ana levantó la mirada, sorprendida al verlo acercarse. «¿Por qué insistes tanto en tocar aquí?», preguntó, con un tono que pretendía ser severo, pero que no lograba esconder su interés. «Porque quiero aprender a tocar bien», respondió Ana con firmeza. «Y pensé que, quizás, usted podría enseñarme». Gabriel se quedó inmóvil por un momento. La idea de enseñarle parecía absurda. ¿Cómo podía guiar a alguien en el arte del violín cuando él mismo ya no podía tocar? Pero la mirada decidida de Ana lo hizo dudar. «Tu postura está mal», dijo de repente, señalando cómo sostenía el violín. Antes de que pudiera retractarse, ya estaba inclinado hacia ella, ajustando la posición de sus manos y corrigiendo la forma en que colocaba el arco sobre las cuerdas. Ana lo miró con asombro, pero no dijo nada. En cambio, intentó seguir sus instrucciones, repitiendo el movimiento una y otra vez hasta que consiguió que las notas sonaran con más claridad. Aunque el progreso era pequeño, Gabriel sintió una extraña satisfacción al verlo. «Intenta otra vez», dijo, esta vez con un tono más suave. Ana obedeció, y poco a poco, las notas comenzaron a tomar forma. Gabriel se dio cuenta de que, aunque el violín de Ana estaba lejos de ser un instrumento decente, la pasión con la que lo tocaba compensaba sus limitaciones. Cuando Ana terminó, lo miró con una sonrisa tímida. «¿Cómo lo hice?». Gabriel suspiró, intentando no mostrar demasiada emoción. «Aún te falta mucho. Pero tienes algo que no se puede enseñar». Ana asintió con entusiasmo. «Entonces, me ayudará, me enseñará a tocar». Gabriel se quedó en silencio, observando el rostro expectante de la niña. Por primera vez desde su accidente, sintió una chispa de propósito, un motivo para salir de su aislamiento. Pero también sabía que aceptar significaría enfrentarse a su propia pérdida. «Está bien», dijo finalmente. «Pero solo si estás dispuesta a trabajar duro». Ana sonrió de oreja a oreja,
como si acabara de recibir el regalo más valioso del mundo. «Lo prometo». Esa noche, Gabriel se sentó en su butaca con el cuaderno de partituras en las manos. Mientras escribía una lista de ejercicios básicos para Ana, se dio cuenta de que, de alguna manera, esta pequeña niña había logrado lo que nadie más había conseguido, devolverle un poco de esperanza. El primer paso estaba dado, y aunque aún no lo sabía, ese pequeño acto de enseñanza cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas comenzaba a salir cuando Ana llegó corriendo a la casa de Gabriel, con su violín viejo y su entusiasmo desbordante. Tocó la puerta suavemente, casi temiendo que él hubiera cambiado de opinión. Después de unos momentos de espera, Gabriel abrió la puerta, apoyado en su bastón. Su rostro mostraba una mezcla de resignación y determinación. «Tan temprano y ya estás aquí», dijo con un leve suspiro. «Bueno, pasa. No tenemos todo el día». Ana entró emocionada, observando con asombro la sala de Gabriel. Las paredes estaban decoradas con diplomas, fotografías de conciertos y un violín antiguo en una vitrina de cristal. Era como un santuario dedicado a la música. «Es increíble», exclamó Ana, sus ojos brillando. «¿Ese violín era suyo?». Gabriel no respondió de inmediato. Se acercó a la vitrina y observó el instrumento con nostalgia. «Sí, pero eso fue en otra vida. Ahora, concéntrate. Tenemos trabajo que hacer». Las primeras lecciones fueron complicadas. Ana luchaba por mantener la postura correcta, y cada vez que fallaba, Gabriel corregía con firmeza, pero sin dureza. Aunque su tono era estricto, Ana podía notar que detrás de sus palabras había un deseo genuino de ayudarla a mejorar. «Si quieres que el violín hable, necesitas aprender a escucharlo primero», explicó Gabriel, mientras mostraba cómo ajustar el arco. Aunque sus manos ya no podían sostenerlo, su conocimiento seguía intacto, y sus palabras eran como un eco de su antiguo yo. Ana se esforzaba, repitiendo los ejercicios una y otra vez. Sus dedos pequeños se enredaban en las cuerdas, pero nunca se quejaba. Cada error era seguido de un intento más decidido, y Gabriel no podía evitar admirar su perseverancia. «¿Por qué quieres aprender a tocar?», preguntó de repente, con una curiosidad que no había mostrado antes. Ana bajó la mirada, pensando en la respuesta. Finalmente, dijo en voz baja, «porque mi mamá siempre decía que la música era como un puente, algo que conectaba a las personas. Y cuando ella se fue, quise tocar para sentirla cerca de nuevo». Gabriel se quedó en silencio. Las palabras de Ana resonaron profundamente en él, despertando recuerdos de su propia relación con la música. Durante mucho tiempo, el violín había sido su refugio, un lugar donde podía expresarse sin miedo. Ahora, esta niña frente a él parecía estar buscando lo mismo. «Entonces, tienes un motivo poderoso», dijo finalmente. «Eso es bueno. Pero el motivo no basta. Necesitarás disciplina. Y mucha». Con cada día que pasaba, las lecciones se volvían más fluidas. Aunque Ana seguía cometiendo errores, Gabriel notaba cómo comenzaba a comprender los fundamentos. Su progreso, aunque lento, era constante, y eso lo llenaba de una satisfacción que no había sentido en meses. Sin embargo, no todo era sencillo. Gabriel luchaba con sus propias limitaciones. Cada vez que Ana le pedía que le mostrara cómo tocar una pieza, tenía que encontrar la manera de explicarlo sin recurrir a sus manos. Aunque nunca lo admitía, esta situación lo frustraba profundamente. «Escucha con atención», decía mientras tarareaba las notas. «Imagina que el arco es una extensión de tu brazo. No lo fuerces, deja que fluya». Ana seguía sus instrucciones al pie de la letra, y aunque los resultados no eran perfectos, la emoción en sus notas era innegable. Gabriel lo notaba, y eso lo mantenía motivado a seguir enseñando. Una tarde, después de horas de práctica, Ana dejó el violín a un lado y se recostó en el suelo,
agotada pero satisfecha. ¿Cree que algún día tocaré como usted? Gabriel la miró, reflexionando por un momento antes de responder. No lo sé. Pero lo que sé es que, si sigues así, llegarás a donde quieras. Quizás incluso más lejos que yo. Ana sonrió, y Gabriel sintió un extraño calor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo, aunque aún no supiera exactamente qué. La relación entre Gabriel y Ana comenzaba a fortalecerse. Las mañanas ya no eran silenciosas en la casa de Gabriel, estaban llenas de notas errantes que, poco a poco, empezaban a tomar forma. Sin embargo, mientras Ana avanzaba en su aprendizaje, Gabriel no podía evitar ser arrastrado por las sombras de su propio pasado. Una tarde, mientras Ana practicaba una escala que Gabriel le había indicado, el sonido de una nota mal ejecutada rompió su concentración. Cerró los ojos y respiró profundamente. Las memorias del accidente, siempre latentes, lo invadieron como un torrente. Recordaba el impacto, el dolor insoportable y, sobre todo, la desesperación al despertar en el hospital con sus manos inmóviles. La música, su razón de ser, le había sido arrebatada, y aún no había encontrado la forma de llenar ese vacío. «Maestro, ¿está bien?». La voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. Gabriel parpadeó y miró a la niña, quien lo observaba con preocupación. «Estoy bien», respondió, aunque su tono era más áspero de lo que pretendía. «Sigue practicando». Ana inclinó la cabeza, dudando por un momento, pero obedeció. Gabriel se levantó lentamente y salió al jardín, buscando un respiro. Las emociones lo abrumaban, y no quería que Ana lo viera en ese estado. Esa noche, mientras Ana cenaba en casa de su tía, recordó el momento en que su madre le habló por primera vez de Gabriel Velázquez. «Él es un genio», le había dicho, con una sonrisa cálida. «Cuando lo escuchas tocar, sientes que el mundo entero se detiene». Ana no podía evitar pensar que ese hombre, su héroe, era ahora alguien roto. Pero había algo en él que aún brillaba, algo que la impulsaba a seguir tocando, no solo por ella, sino también por él. «¿Qué estás pensando, niña?», preguntó su tía, una mujer de manos callosas y mirada severa. «En mi maestro», respondió Ana. «Creo que está triste». La tía resopló. «Ese hombre ha vivido cosas que tú no entiendes, Ana. Si realmente quieres ayudarlo, haz lo que él te enseñe y no lo decepciones». Ana asintió, decidida a seguir adelante. Por otro lado, Gabriel no podía dormir. Esa misma noche, se sentó en su butaca con una botella de vino a medio terminar y un viejo álbum de fotografías. Las imágenes mostraban momentos de su carrera, conciertos en teatros llenos, ovaciones de pie, reconocimientos que una vez le dieron orgullo. Pero al pasar las páginas, se detuvo en una foto que había olvidado que existía, él, a los 12 años, sosteniendo su primer violín con una sonrisa tan amplia que parecía irreconocible. Ese niño, lleno de esperanza y sueños, parecía un extraño para el hombre que ahora era. ¿En qué momento había perdido esa chispa? A la mañana siguiente, Ana llegó temprano, como de costumbre. Gabriel estaba más serio que de costumbre, pero no hizo comentarios. En lugar de iniciar con escalas, tomó un cuaderno de partituras y se lo entregó. «Quiero que intentes tocar esto», dijo, su voz carente de la dureza habitual. Ana abrió el cuaderno con cuidado. Era una pieza sencilla, pero emotiva. «¿Usted la escribió?», preguntó. Gabriel asintió. «Hace mucho tiempo. Fue una de las primeras piezas que compuse. No es perfecta, pero tiene algo especial». Ana se llevó el cuaderno al atril y comenzó a tocar. Las notas eran erráticas al principio, pero conforme avanzaba, algo en la sala cambió. Gabriel cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Por primera vez, sintió que su pasado no solo era una fuente de dolor,
sino también un recordatorio de todo lo que había sido capaz de crear. Cuando Ana terminó, Gabriel habló con voz más suave. Tienes talento, Ana. Pero el talento no es suficiente. La música requiere algo más, algo que no puedes aprender, pero sí descubrir. ¿Y qué es?, preguntó Ana con curiosidad. La conexión con lo que sientes. Toca como si cada nota fuera una parte de ti. Solo entonces la música será verdadera. Ana asintió, tomando sus palabras como un desafío. Gabriel, por su parte, sintió que, tal vez, estaba comenzando a encontrar algo que había perdido, una razón para seguir adelante. Las tardes en casa de Gabriel comenzaron a convertirse en una rutina especial. Ana llegaba con su violín desgastado y su entusiasmo renovado, mientras Gabriel, con paciencia inesperada, encontraba nuevas maneras de guiarla en su aprendizaje. Aunque las manos de Gabriel ya no podían sostener el arco, su mente seguía siendo un arsenal de conocimientos que transformaban cada lección en un descubrimiento para ambos. Una tarde, mientras Ana practicaba una pieza que Gabriel había adaptado para ella, un murmullo de voces en la calle llamó su atención. Ana se asomó por la ventana y notó a un par de vecinos que cuchicheaban mientras señalaban hacia la casa. ¿Qué les pasa?, preguntó Ana, dejando el violín a un lado. Gabriel, sin necesidad de mirar, sabía exactamente de qué se trataba. Había escuchado los rumores en el vecindario. Comentarios sobre cómo el gran Gabriel Velázquez se había reducido a un hombre solitario, ahora en compañía de una niña desconocida. Aunque trataba de ignorarlos, una parte de él no podía evitar sentir el peso de esas palabras. No te preocupes por ellos, dijo con firmeza. La gente siempre encuentra algo de qué hablar cuando no tienen nada mejor que hacer. Ana frunció el ceño, molesta por la actitud de los vecinos. No es justo. Usted no está haciendo nada malo. Gabriel esbozó una leve sonrisa. La justicia es algo complicado, Ana. Pero lo importante no es lo que ellos piensen, sino lo que tú haces con lo que te importa. Esa misma tarde, Ana se acercó a Gabriel con una petición que lo tomó por sorpresa. Hay un concurso de música en la ciudad el próximo mes. Quiero participar. Gabriel alzó una ceja, midiendo sus palabras. Es un gran paso, Ana, ¿estás segura de que estás lista? No lo sé, admitió ella. Pero quiero intentarlo. Quiero demostrarme que puedo hacerlo, y demostrarle a mi mamá que estoy siguiendo lo que ella soñaba para mí. Las palabras de Ana resonaron profundamente en Gabriel. Recordó sus propios comienzos, cuando cada escenario era una mezcla de miedo y emoción, pero también una oportunidad para demostrar que la música podía trascender cualquier límite. Está bien, dijo finalmente. Te ayudaré a prepararte. Pero necesitarás practicar más de lo que has hecho hasta ahora. Cada día contará. Ana asintió con entusiasmo, prometiendo no defraudarlo. En las semanas siguientes, las sesiones de práctica se volvieron más intensas. Gabriel trabajaba con Ana en cada detalle, desde la postura y la técnica hasta la interpretación emocional de las piezas. Había momentos de frustración, cuando Ana se sentía abrumada por la exigencia, pero Gabriel siempre encontraba la manera de impulsarla a seguir. No se trata de tocar perfectamente, le decía. Se trata de tocar con el corazón. Si puedes hacer eso, el resto vendrá solo. Ana, inspirada por las palabras de su maestro, se esforzaba al máximo. Incluso comenzó a practicar por las noches en casa de su tía, quien, aunque inicialmente se había mostrado escéptica, comenzó a apoyar su sueño. Una tarde, mientras Ana terminaba de tocar una pieza particularmente difícil, Gabriel aplaudió suavemente desde su silla. «Lo estás logrando», dijo con un leve orgullo en su voz. «Aún falta pulir algunos detalles, pero estás mucho más cerca de lo que crees». Ana lo miró con una sonrisa radiante. «Es gracias a usted, maestro. No podría haber llegado hasta aquí sin su ayuda».
Gabriel negó con la cabeza. Lo que has logrado es por tu esfuerzo. Yo solo te he mostrado el camino. El resto depende de ti. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de algo importante. A través de Ana, había encontrado un propósito que creía perdido. Aunque no podía volver a tocar el violín, podía transmitir su conocimiento y su pasión, y eso le daba una nueva razón para levantarse cada día. Ana, por su parte, sentía que estaba lista para enfrentar el desafío del concurso. Aunque sabía que el camino no sería fácil, confiaba en que, con Gabriel a su lado, podría superar cualquier obstáculo. El día del concurso llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo en el aire. Ana, vestida con un sencillo vestido blanco que su tía había remendado especialmente para la ocasión, sostenía su violín con fuerza mientras caminaba hacia el auditorio. A su lado, Gabriel avanzaba con paso lento pero firme, apoyado en su bastón. Aunque no lo admitiera, ver a Ana enfrentarse a este desafío le producía una mezcla de orgullo y ansiedad. El auditorio estaba lleno de familias, profesores y estudiantes de música. Las conversaciones murmuraban por todo el lugar mientras los concursantes se preparaban en los camerinos. Ana se sentó en una esquina con su estuche abierto, repasando mentalmente cada nota de la pieza que había ensayado durante semanas. «Respira», dijo Gabriel, sentándose a su lado. «No dejes que los nervios te dominen. Solo recuerda lo que hemos trabajado». Ana sintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Sabía que Gabriel tenía razón, pero no podía evitar sentir el peso de la expectativa. Este no era solo un concurso, era la oportunidad de demostrar que su esfuerzo, su pasión y todo lo que su madre le había enseñado valían la pena. Cuando el presentador llamó su nombre, Ana se levantó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminó hacia el escenario mientras el murmullo del público se desvanecía. El auditorio, bajo las luces, parecía mucho más grande de lo que imaginaba. Miró hacia la primera fila, donde Gabriel estaba sentado, observándola con una mirada tranquilizadora. Tomó su posición en el centro del escenario, ajustó el violín sobre su hombro y cerró los ojos. Recordó las palabras de Gabriel: «Toca con el corazón». Respiró profundamente y comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron el auditorio con una fragilidad que pronto se transformó en fuerza. Aunque hubo algunos momentos en los que sus dedos vacilaron, Ana siguió adelante, dejando que la música fluyera a través de ella. Cada nota era una conexión con los recuerdos de su madre, con las horas de práctica y con el apoyo incondicional de Gabriel. El público permaneció en silencio, escuchando atentamente. Gabriel observaba cada movimiento, reconociendo en ella la determinación que una vez lo había llevado a conquistar los escenarios más importantes del mundo. Cuando Ana terminó, hubo un breve momento de silencio antes de que el auditorio estallara en aplausos. No era la interpretación más perfecta de la noche, pero había sido sincera, llena de emoción, y eso había tocado a muchos de los presentes. Ana hizo una reverencia rápida y regresó al camerino, donde Gabriel ya la esperaba. Sus ojos estaban brillantes, pero su rostro mantenía esa expresión neutral que solía usar. «¿Cómo lo hice?», preguntó Ana, insegura. Gabriel sonrió levemente. «No fue perfecto, pero fue honesto. Y eso es lo que importa». Ana sintió un nudo en la garganta. No había ganado el concurso, eso lo sabían ambos. Pero en ese momento entendió que había ganado algo mucho más importante, la confianza en sí misma y el reconocimiento de su maestro. Cuando anunciaron a los ganadores, Ana aplaudió con genuina alegría por los otros concursantes. Aunque no se llevó un trofeo, sabía que había logrado mucho más de lo que esperaba. En el camino de regreso a casa, Gabriel rompió el silencio. «Este no es el final, Ana. Es solo el comienzo. Hoy mostraste de lo que eres capaz, pero todavía tienes mucho que aprender. Si estás dispuesta a seguir trabajando, no hay límite para lo que puedes lograr». Ana lo miró con determinación renovada.
Estoy lista, maestro. No voy a rendirme. Gabriel asintió, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque aún quedaban desafíos por delante, ese día marcaba un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de esperanza, música y sueños por cumplir. Los días después del concurso fueron intensos para Ana. Aunque no había ganado, su actuación había dejado una marca en el público y, más importante aún, en ella misma. Sentía que algo dentro de su ser se había fortalecido. Por primera vez, entendió que la música no era solo una meta, sino un camino lleno de aprendizajes. Gabriel también lo sabía. En sus sesiones diarias con Ana, notaba cómo su dedicación había alcanzado un nuevo nivel. Sus movimientos eran más seguros, su postura más firme, y aunque aún cometía errores, estos ya no la hacían dudar. Pero también sabía que Ana estaba lista para un desafío mayor. «Quiero que aprendas esta pieza», dijo Gabriel una tarde, colocando frente a ella una partitura diferente a las que había usado antes. Ana observó las notas en el papel y frunció el ceño. Era mucho más complicada que cualquier otra que hubiera tocado antes. «¿Estás seguro, maestro? Esto parece imposible». Gabriel esbozó una leve sonrisa. «Nada es imposible si estás dispuesta a trabajar. Esta será nuestra revancha, Ana. Quiero que te prepares para un recital que daremos aquí, en el vecindario». Ana lo miró sorprendida. «¿Un recital, nosotros dos?». Gabriel asintió. Aunque sus manos ya no podían tocar, sabía que podía acompañarla con su conocimiento y dirección. Para él, este recital no era solo un evento, era su forma de demostrar que aún tenía algo que aportar al mundo de la música. La preparación para el recital fue intensa. Ana pasaba horas practicando la nueva pieza, enfrentándose a pasajes complejos que ponían a prueba su habilidad y paciencia. Gabriel, por su parte, no escatimaba en exigencia. Cada nota debía ser clara, cada interpretación debía transmitir una emoción verdadera. Hubo días en los que Ana se sentía abrumada. «No puedo hacerlo, maestro», decía, dejando caer el arco con frustración. «Si puedes», respondía Gabriel con firmeza. «Cada error que cometes es una lección. Aprende de ellos y sigue adelante. No se trata de ser perfecta, sino de tocar con el alma». Poco a poco, Ana comenzó a dominar la pieza. Cada día, sus notas eran más precisas y llenas de vida. Gabriel, aunque nunca lo decía en voz alta, sentía un orgullo inmenso al verla superar sus límites. El día del recital llegó más rápido de lo esperado. Gabriel había preparado la sala de su casa como un pequeño auditorio. Las sillas estaban dispuestas en filas y un atril esperaba a Ana bajo la luz cálida de una lámpara. Los vecinos, inicialmente curiosos, se habían entusiasmado con la idea y asistieron en buen número. Ana estaba nerviosa, pero esta vez no dejó que el miedo la dominara. Antes de salir al improvisado escenario, Gabriel se acercó y le puso una mano en el hombro. «Recuerda lo que hemos hablado. No toques para ellos. Toca para ti, para lo que sientes y para lo que amas». Ana asintió, respiró profundamente y se dirigió al atril. Colocó el violín en su hombro, cerró los ojos por un momento y dejó que la música fluyera. Las notas llenaron la sala, cautivando a todos los presentes. Aunque el espacio era modesto, la interpretación de Ana parecía transformar el lugar en un gran teatro. Gabriel, sentado en la primera fila, sentía cómo la música resonaba en su interior, despertando emociones que había mantenido reprimidas por mucho tiempo. Cuando Ana terminó, el público estalló en aplausos. Gabriel, sin darse cuenta, tenía los ojos llenos de lágrimas. No porque sintiera nostalgia por lo que había perdido, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que había encontrado algo nuevo, un propósito, una razón para seguir adelante. Ana hizo una reverencia y miró a Gabriel con una sonrisa que decía más que 1000 palabras.
Ambos sabían que este recital era solo el principio de algo mucho más grande. El eco de los aplausos del recital todavía resonaba en los oídos de Ana cuando se despidió de los vecinos esa noche. Gabriel, aunque cansado, estaba más sereno de lo que había estado en años. Había algo en la actuación de Ana que lo hacía sentir orgulloso, no solo como su maestro, sino como alguien que comenzaba a entender el impacto de su legado. Mientras guardaban los instrumentos, Ana se detuvo frente al estante donde Gabriel conservaba su antiguo violín, encerrado en una vitrina de cristal. Era un instrumento hermoso, con la madera reluciente y un brillo que parecía contar historias propias. ¿Por qué no lo usa, maestro?, preguntó Ana con curiosidad. Gabriel se quedó en silencio por un momento, observando el violín como si lo estuviera viendo por primera vez. Finalmente, respondió, ese violín fue parte de mi vida durante años. Era mi voz, mi identidad. Pero ahora, es solo un recuerdo. Ana, sin embargo, no estaba convencida. ¿Puedo verlo de cerca?, preguntó con un tono tímido. Gabriel dudó, pero algo en su mirada lo hizo ceder. Sacó el violín de la vitrina con cuidado y se lo entregó. Ana lo sostuvo con delicadeza, como si fuera un tesoro, y luego notó algo grabado en la parte interior del instrumento. «Hay algo escrito aquí», dijo, girando el violín para mostrarlo a Gabriel. Las palabras eran pequeñas, casi imperceptibles, para María, con amor eterno. Gabriel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El nombre escrito en el violín lo llevó de regreso a un recuerdo que había enterrado profundamente. María, su madre. Ese violín había sido de ella antes de que él lo heredara. Pero lo que más lo impactó no fue el recuerdo, sino la conexión que comenzó a formarse en su mente. «Ana, ¿dónde conseguiste tu violín?», preguntó, su voz más temblorosa de lo habitual. «Era de mi mamá», respondió Ana, extrañada por el cambio en el rostro de Gabriel. «Ella siempre decía que era especial, pero nunca supe por qué». Gabriel tomó el violín de Ana con manos cuidadosas. Lo inspeccionó con detenimiento, y ahí, en el interior del cuerpo del instrumento, vio algo que lo dejó sin palabras, una inscripción similar. Este violín también pertenecía a María, su madre. Eran un par, creados juntos hacía décadas. La revelación lo golpeó como una ola. Ana no solo compartía su pasión por la música, su madre y la de Gabriel estaban conectadas por un lazo que ahora parecía extenderse hasta ellos. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Sentado en su butaca con ambos violines frente a él, intentaba procesar lo que acababa de descubrir. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era el destino quien había traído a Ana hasta él? Por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla de asombro y gratitud por los giros inesperados de la vida. A la mañana siguiente, cuando Ana llegó para su lección, Gabriel estaba más tranquilo. Decidió no contarle todo de inmediato, quería entender más antes de hablar. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. La veía no solo como su alumna, sino como parte de una historia mucho más grande que él mismo. «Ana, vamos a trabajar en algo especial hoy», dijo, tomando una partitura que había escrito la noche anterior. «Quiero que prepares esta pieza para nuestro próximo recital. Será algo que nunca olvidarás». Ana, como siempre, aceptó el desafío con entusiasmo, sin darse cuenta de que estaba a punto de descubrir más sobre su pasado y el lazo invisible que la unía a su maestro. El pequeño teatro comunitario estaba lleno esa noche. Gabriel había decidido que el recital de Ana no sería solo para los vecinos, sino un evento abierto al público. Colocó carteles en toda la ciudad, con una invitación sencilla pero llamativa, un viaje musical para sanar el alma. Ana, parada detrás del escenario, sostenía su violín con ambas manos. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el murmullo de la audiencia. Nunca había tocado frente a tantas personas. Desde el camerino, podía distinguir a su tía sentada entre el público,
con una expresión de orgullo. Gabriel estaba detrás de ella, observando todo con una calma que escondía su propia emoción. Antes de que Ana saliera, Gabriel se acercó y le habló en voz baja. Esta noche no se trata de tocar perfecto, Ana. Se trata de tocar desde el corazón. Recuerda lo que has aprendido y déjate llevar por la música. Ana asintió y respiró profundamente. Cuando escuchó su nombre, caminó hacia el centro del escenario bajo las luces cálidas. El teatro, aunque pequeño, parecía inmenso desde donde estaba. Cerró los ojos por un instante, recordando las palabras de Gabriel y el amor de su madre por la música. La primera nota resonó en el aire, clara y precisa. Ana comenzó con una pieza que Gabriel había compuesto años atrás, adaptada especialmente para ella. Su arco se movía con fluidez, y aunque al principio sus manos temblaban ligeramente, pronto se perdió en la música. Cada nota parecía contar una historia, una mezcla de nostalgia, amor y esperanza. La audiencia permaneció en silencio absoluto, cautivada por la interpretación de Ana. Había algo en su manera de tocar que trascendía la técnica, su conexión con las notas era palpable, como si la música hablara directamente a los corazones de quienes la escuchaban. Desde su lugar en la primera fila, Gabriel observaba con atención. Cada movimiento de Ana le recordaba por qué había amado tanto la música. Sintió una extraña mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que ella estaba logrando algo que él nunca podría volver a hacer, pero también reconociendo que su papel como maestro había sido fundamental para ese momento. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el público estalló en aplausos. Ana hizo una reverencia profunda, y sus ojos buscaron a Gabriel entre la multitud. Él le dedicó una leve sonrisa y asintió con la cabeza, como diciendo, «Lo lograste». Pero la noche no había terminado. Gabriel, con esfuerzo, se levantó de su asiento y tomó el micrófono que estaba al borde del escenario. Ana lo miró sorprendida, sin saber qué iba a decir. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche», comenzó Gabriel, con una voz que resonaba con fuerza a pesar de los años de silencio. «La música siempre ha sido mi vida, pero después de lo que me pasó, pensé que nunca volvería a experimentar esta conexión. Hoy, gracias a Ana, he encontrado una nueva manera de vivirla». El público aplaudió, pero Gabriel levantó una mano, pidiendo silencio. «Ana no es solo mi alumna. Ella es la prueba de que la música puede sanar lo que está roto, tanto en nuestras vidas como en nuestro corazón». Con esas palabras, Gabriel levantó el violín que había sido de su madre y lo entregó a Ana frente a todos. «Este violín fue el que me inició en la música. Ahora, es tuyo. Úsalo para continuar este camino». Ana tomó el violín con lágrimas en los ojos. Sabía lo que ese gesto significaba para Gabriel, y también entendió que ese era un nuevo comienzo para ambos. Cuando terminó la velada, la gente se acercó a felicitar a Ana y a Gabriel. La conexión entre ellos y la música que habían compartido esa noche dejó una marca en todos los presentes. Gabriel, al despedirse de los últimos asistentes, se sintió en paz por primera vez en años. Mientras cerraban el teatro, Ana se acercó y le dijo, «Gracias, maestro. Por todo». Gabriel la miró con una leve sonrisa. «No me des las gracias. Solo sigue tocando». La mañana después del recital, la casa de Gabriel se llenó de una luz cálida que entraba a través de las ventanas abiertas. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente no parecía sombrío. Había algo diferente, una energía renovada que impregnaba cada rincón del lugar. Ana llegó temprano, como de costumbre, pero esta vez con una sonrisa que no podía ocultar. Llevaba consigo el violín que Gabriel le había entregado la noche anterior. Lo había limpiado con cuidado, y aunque era un instrumento viejo, lo sostenía como si fuera el objeto más valioso del mundo. «¿Estás lista para trabajar?», preguntó Gabriel desde su butaca, con una mirada que mezclaba orgullo y expectativa.
Ana asintió con entusiasmo. Más que nunca, maestro. Las semanas que siguieron al recital fueron distintas. Ana continuó perfeccionando su técnica, pero algo había cambiado en la dinámica entre ella y Gabriel. Ya no era solo una relación de maestro y alumna, ahora eran aliados, dos almas unidas por la música y por un pasado que, aunque diferente, compartía las mismas cicatrices. Durante una de sus prácticas, Gabriel la interrumpió. Ana, quiero que hablemos de algo importante. Ana dejó el violín a un lado y lo miró con atención. Gabriel respiró profundamente antes de continuar. He estado pensando en lo que descubrimos sobre los violines. Hay algo en esta conexión que no puedo ignorar. Le contó cómo su madre, María, había sido la propietaria original de ambos violines y cómo estos habían llegado a sus manos muchos años atrás. Aunque no tenía todas las respuestas, Gabriel sabía que el vínculo entre ellos iba más allá de una simple coincidencia. Ana, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Mi mamá siempre decía que la música conectaba las almas. Quizás esto es lo que ella quería que encontráramos. Gabriel la miró con una sonrisa suave. Quizás. Pero lo importante no es solo lo que hemos descubierto, sino lo que hacemos con ello. Una tarde, Gabriel sorprendió a Ana con una nueva idea. Quiero que toquemos juntos en el próximo recital. Bueno, tú tocarás, y yo te acompañaré con mi voz. Ana lo miró boquiabierta. ¿Usted cantará? Gabriel asintió con un leve rubor. No era algo que hubiera hecho en años, pero sentía que era el momento de intentarlo. La música no se limita a las manos, Ana. Si no puedo tocar, al menos puedo transmitir lo que siento de otra manera. El día del segundo recital llegó rápidamente. Esta vez, el lugar era un poco más grande, y entre los asistentes había personas que habían escuchado hablar del evento anterior. La expectación era palpable. Cuando Gabriel y Ana subieron al escenario juntos, el público los recibió con un aplauso cálido. Ana comenzó a tocar la pieza que habían preparado, y después de unas notas, Gabriel comenzó a cantar. Su voz, aunque no era la de un profesional, estaba llena de emoción y profundidad. El resultado fue mágico. La combinación de la interpretación de Ana y la voz de Gabriel creó un momento que conmovió profundamente a todos los presentes. La música parecía llenar no solo la sala, sino también los corazones de quienes la escuchaban. Cuando terminó el recital, Gabriel miró a Ana y supo que había encontrado algo mucho más valioso que el éxito, la posibilidad de transmitir la música de una manera diferente, una que no dependía de su destreza física, sino de su capacidad para inspirar. Ana, por su parte, se sentía más segura que nunca. Había encontrado en Gabriel no solo un maestro, sino una figura paterna, alguien que había transformado su vida con paciencia y amor. Esa noche, mientras regresaban a casa, Ana tomó la mano de Gabriel. Gracias, maestro, por enseñarme más que música. Gabriel, con los ojos brillantes, respondió, y tú, Ana, me enseñaste a escucharla de nuevo. El tiempo había pasado, pero la música seguía siendo el hilo conductor en la vida de Gabriel y Ana. El pequeño vecindario donde todo había comenzado ahora resonaba con una energía diferente. No solo porque Ana continuaba tocando con más pasión y habilidad, sino porque algo en Gabriel había cambiado profundamente. Esa mañana, mientras Gabriel se sentaba en su butaca habitual, observó el violín que había entregado a Ana descansando en el atril junto a la ventana. El instrumento parecía haber encontrado una nueva vida en las manos de su joven alumna, y eso le daba una paz que no había sentido en años. Ana llegó poco después, con su violín en mano y una sonrisa radiante. Maestro, tengo noticias. Me aceptaron en la Academia de Música. Gabriel la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Sabía que Ana tenía talento, pero este era un reconocimiento que marcaba un antes y un después en su camino.
Sabía que lo lograrías, dijo con una sonrisa suave. Es solo el comienzo, Ana. La música te llevará mucho más lejos de lo que imaginas. Pero quiero seguir aprendiendo con usted, respondió Ana, con un tono que revelaba su conexión profunda con su maestro. Gabriel negó suavemente con la cabeza. Siempre estaré aquí, Ana. Pero ahora es momento de que encuentres tu propio camino. Lo que te he enseñado es solo una base. Lo demás depende de ti. Ana asintió, aunque su corazón se llenó de una mezcla de emoción y tristeza. Sabía que Gabriel tenía razón, pero la idea de dejar atrás esas lecciones diarias le resultaba difícil. Esa tarde, decidieron tocar juntos una vez más en la sala donde tantas lecciones habían tenido lugar. Gabriel tarareaba las melodías mientras Ana tocaba el violín, y entre ellos se creó una atmósfera mágica, casi como si el tiempo se detuviera. Las notas que llenaban el espacio no eran solo música, eran un diálogo entre dos almas que habían encontrado en la música una manera de sanar. Al terminar, Gabriel miró a Ana con los ojos llenos de gratitud. Gracias, Ana, por devolverme lo que pensé que había perdido para siempre. Y gracias a usted, maestro, por enseñarme a encontrar mi voz en la música, respondió Ana. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Ana se alistaba para mudarse a la ciudad donde comenzaría sus estudios en la academia. Gabriel, aunque la animaba, sentía el peso de la despedida inminente. Pero sabía que esto era lo correcto. Ana tenía un futuro brillante por delante y él había cumplido su papel en su vida. El día en que Ana partió, Gabriel se quedó en el umbral de su casa, observándola alejarse con su estuche de violín a la espalda. Aunque sentía un vacío, también había una satisfacción profunda. Había cumplido su misión y ahora era momento de que Ana escribiera su propia historia. Meses después, Gabriel recibió una carta de Ana. En ella, describía sus experiencias en la academia, los desafíos que enfrentaba y cómo, cada vez que tocaba, recordaba sus palabras, toca con el corazón. Adjunta a la carta había una foto de Ana en el escenario de un gran auditorio, con su violín en las manos y una sonrisa que hablaba de su pasión por la música. Gabriel colocó la carta en su escritorio junto a las partituras que había escrito para ella. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Había perdido sus manos, pero había encontrado algo mucho más valioso, la posibilidad de dejar un legado, de transformar una vida a través de la música. En ese momento, Gabriel entendió que la música no solo vivía en sus cuerdas, sino en las memorias, en los lazos que había creado y en el impacto que su pasión seguía teniendo en quienes lo rodeaban. Entre cuerdas y memorias, murmuró con una sonrisa, consciente de que, aunque ya no podía tocar, su música nunca dejaría de existir. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones y descubrimientos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para vivir muchas más aventuras como esta. Activa la campanita para recibir todas nuestras novedades. Nos vemos en la próxima historia.